Hola, continuamos con otra presentación en el día de hoy y como hemos visto en las presentaciones anteriores, estamos cubriendo el significado de la palabra justicia y en el día de hoy comenzaremos a cubrir el significado y lo que la Biblia explica respecto de la justificación. En las presentaciones anteriores habíamos visto que la justicia son los mandamientos de Dios, o mejor dicho, como lo dice el versículo de Salmos, todos tus mandamientos, hablando de los mandamientos de Dios, son justicia, hablando de la justicia de Dios. La justicia de Dios se encuentra en los mandamientos, en la ley de Dios. Y la ley de Dios es perfecta. Nosotros cuando vamos a las Escrituras encontramos que en Salmos capítulo 19, versículo 7, nos dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. El ser humano pecador está lanzado en la vida y de repente en algún momento se encuentra, ve la ley de Dios y allí se detiene y su visión, su mirada es dirigida hacia la ley de Dios, convierte, torna el alma hacia la ley de Dios. Y nosotros leemos en Santiago capítulo 1 versículo 25 de que el versículo nos dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Así nosotros vemos que la ley de Dios es perfecta, la ley de Dios es pura, es perfecta y no tiene espacio para ser mejorada porque es perfecta, es la ley de Dios. Y entre lo que hemos visto es de que Cristo vino aquí en esta tierra para cumplir toda justicia. Esto se lo dijo a Juan el Bautista justo antes de ser bautizado, instándole a Juan el Bautista a que lo bautice. ¿Por qué? Porque el bautismo es un símbolo de lo que es y lo que fue la vida de Cristo en esta tierra. Una entrega a Dios, una entrega completa en la salvación o por la salvación de los seres humanos. El bautismo simboliza la muerte, la entrega del yo y el nacimiento a una nueva vida, a una vida guiada por el Espíritu de Dios. Y en eso consistió toda la vida de Jesús aquí en la tierra. Y así nosotros vemos que el Hijo se deleitaba solamente en hacer la voluntad del Padre. ¿Y vino qué? Vino aquí a esta tierra para revelar la vida del Padre, para revelar la ley de Dios vivida en carne humana. Y así se nos manifestó la vida de Dios. Y es en esa vida vivida por Cristo que se nos reveló, se nos manifestó, se nos hizo visible, se nos hizo audible, se nos hizo conocer lo que es la justicia de Dios, lo que es la vida de Dios. Y así nosotros vemos que la ley de Dios es amor a Dios y es amor al prójimo. Y Cristo nos vivió esto. Cristo nos vivió exactamente eso aquí en la tierra. Ahora, también habíamos hecho una breve mención de que esta ley de amor a Dios y amor al prójimo es una ley espiritual. Son palabras humanas que tratan de expresar, de dejar en claro el infinito principio de amor ágape que gobierna y rige el reino de Dios. Y esta ley espiritual, por ejemplo, nos dice no matarás, pero no hace referencia única y solamente al acto, al hecho de quitarle la vida a un ser humano, sino que también hace referencia a lo que está en el corazón del hombre. Y el versículo, Jesús mismo nos dice en el Sermón del Monte, que aquel que se enojare contra su hermano, aquel que lo llamare necio, ya es culpable de transgredir este mandamiento. Así la ley de Dios, a pesar de estar en 10 palabras humanas, trae consigo y lleva consigo mismo un principio que es espiritual, el principio de amor a Dios y de amor al prójimo. Y en este sentido no podemos dejar de notar la vinculación que existe entre la palabra justicia y justificación. Están vinculadas, vienen exactamente del mismo origen o de la misma raíz. De hecho, la palabra justificación proviene de la palabra justicia. ¿Y en qué consiste precisamente esta vinculación? En el hecho de que la justificación es la certificación es la aseveración o es la declaración
de que la conducta, de que la vida está de acuerdo a la justicia, está de acuerdo a la ley. Una persona es justificada o ha sido justificada cuando su vida, sus actos se manifiestan de acuerdo a la ley de Dios. Y esto lo podemos poner en un ejemplo muy claro. La ley, por ejemplo, dice aquí en Argentina que en las autopistas no se puede exceder la velocidad de 130 kilómetros por hora. Estoy justificado ante la ley cuando no excedo ese límite, pero pierdo la justificación cuando excedo esa velocidad, cuando excedo ese límite que la ley declara. Así nosotros vemos que la ley de Dios nos presenta el principio de amor a Dios y amor al prójimo. Y la justificación consiste precisamente en tener la vida y los actos alineados a este principio de amor. Ahora, lo interesante de todo esto es de que, ¿qué es lo que le sucede al hombre? El hombre, cuando se encuentra con la ley de Dios, ¿qué es lo que busca en forma natural e instantánea? ¿Qué es lo que busca el ser humano? El hombre busca estar justificado ante la ley. El hombre busca la justificación ¿a través de qué? De las obras de la ley. Si el mandamiento dice no matarás, entonces buscará entonces por sí mismo no matar, ignorando muchas veces el significado espiritual que tiene esta ley. Y el hombre cuando se encuentra con la ley buscará en forma natural y espontánea estar alineado, estar en concordancia con esta ley, más aún teniendo conciencia de que esta es una ley divina, de que esta es una ley que proviene de Dios y de que es el modelo de vida para el universo. Y en ese sentido, no deja de ser interesante de que el hombre puede intentar por las obras de la ley justificarse, es decir, alinear su vida con esta ley. Sin embargo, la ley es espiritual, la ley habla de una condición del corazón. ¿Por qué? Porque amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esto excede más que las acciones que algún ser humano pueda hacer. De hecho, las acciones son tan solo el reflejo o la manifestación de lo que está en el corazón. Y al respecto, me gustaría que leamos algunos versículos para notar esto y para dejar bien en claro de que, a pesar de que el hombre, al encontrarse con la ley, intenta ser justificado, intenta justificarse, esto le es imposible al ser humano por sí mismo. Noten ustedes lo que nos dice Jeremías, por ejemplo, capítulo 13, versículo 23, que nos dice, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal? Al ser humano le es imposible por sí mismo cambiar su piel, cambiar su naturaleza. Le es propia su naturaleza hacer el mal. ¿Podrá consiguientemente por sí mismo empezar a hacer el bien? El versículo nos dice que no. El versículo nos dice que así como al leopardo le es imposible cambiar su piel, así también al ser humano le es imposible hacer el bien por sí mismo. En Isaías capítulo 53, versículo 6, nos describe nuestra condición. Nos dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y Primera de Juan capítulo 1 versículo 8 nos dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es propio a nuestra condición natural el que haya pecado en nosotros. Es habitual, es natural, es la condición propia del ser humano la de hacer pecado. Y eso es quizás lo primero que notamos al leer las escrituras. Y noten ustedes lo que decía Job mientras él presentaba sus argumentos y trataba de entender qué es lo que le estaba sucediendo. Job declara esto a sus amigos y nos queda el registro a nosotros para tenerlo siempre presente. Job capítulo 9 versículo 20 nos dice, si yo me justificare, me condenaría mi boca, si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. Noten ustedes que Job dice, si yo buscara justificarme, es decir, si yo buscara decir de que mi vida es perfecta, de que mi vida es de acuerdo a la ley, me estaría condenando. Eso mismo me haría inicuo. Dejaría de reconocer de que en mí hay pecado, de que mi naturaleza es pecaminosa. Noten ustedes que habíamos visto de que
La ley es perfecta. Y ahora Job nos dice, la palabra de Dios nos dice que el buscar justificarse es el aseverar de que uno es perfecto. Y naturalmente, como leímos en los versículos anteriores, esto no es así. El hombre, por su condición, hace el mal. Y noten ustedes lo que nos dice Salmos 143, versículo 1, dice, Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad y por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Noten ustedes que es claro el versículo, ¿no es cierto? Delante de Dios no se justificará ningún ser humano, no habrá ningún ser humano que pueda decir, mis obras son justas, mis obras son perfectas, mis obras son de acuerdo a tu ley de amor a Dios y de amor al prójimo. Le es imposible al ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano, todos a una se apartaron, vinieron a ser inútiles, se alejaron de la ley de amor ágape de Dios, con lo cual es imposible que el ser humano pueda justificarse, es decir, alinear, decir que alinea su vida, es decir, mostrar una vida alineada a la ley de Dios, una vida alineada de acuerdo a los principios del reino de Dios. Y me gustaría que veamos en el siguiente versículo un ejemplo bien claro en el cual el ser humano se encuentra ante la ley de Dios y qué es lo que busca. La condición natural es buscar justificarse, es decir, buscar mostrar su vida alineada con la ley. Así nosotros vemos la conexión, ¿no es cierto?, de la palabra justicia con la ley de Dios y de la palabra justificación, consecuentemente con la palabra justicia y con los 10 mandamientos. Noten ustedes lo que nos dice el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 25. Nos dice, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Nosotros vemos aquí claramente que Jesús presenta la ley, presenta el primer mandamiento que es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y el segundo mandamiento que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué es lo que sucede con aquel que entra en contacto con la ley? ¿Cuál es la reacción natural? Buscar justificarse. ¿Por qué? Porque la ley revela el pecado que está en nosotros. La ley nos manifiesta, nos da a conocer la maldad, la condición de nuestro corazón. Y el hombre que hace busca justificarse. Esa es la condición natural de todo aquel ser humano que entra en contacto con Dios, que entra en contacto con la vida de Cristo, la manifestación perfecta y completa de toda justicia. Y esta es la condición natural de todo ser humano que entra en contacto con la ley de Dios. Noten ustedes cómo Jesús lo muestra esto en otro contexto y muestra dos actitudes totalmente diferentes respecto de cómo el ser humano puede vivir esto. En el mismo libro, en el libro de Lucas capítulo 18, a partir del versículo 9, leemos lo siguiente: a unos que se confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Y qué es lo que notamos en este versículo? Quizás lo primero que notamos es de que hay personas, y esto es propio, como lo vamos a ver un poquito más adelante, a toda experiencia religiosa, que confían en sí mismos como justos
Y cuando el hombre empieza a confiar en sí mismo como justos, ¿qué es lo que ocurre? Empieza a menospreciar a los demás. El hombre se mira a sí mismo, se ve, entre comillas, haciendo, entre comillas, cumpliendo la ley o parte de la ley, y piensa que proviene de sí mismo, piensa que es por un poder en sí mismo que esto es posible, y ¿qué es lo que ocurre? Comienza a menospreciar a sus hermanos. Y esta es una condición propia del primer pacto, es una condición propia de aquellos que buscan justificarse a sí mismos por la ley, menosprecian, empiezan a perseguir a sus hermanos, así como está manifestado en la historia de Ismael e Isaac. Jesús mismo dijo, el esclavo no permanece en la casa. ¿Por qué? Porque empieza a perseguir a su hermano. Y esta es la condición de aquellos que buscan justificarse a sí mismos en las obras de la ley. Y noten ustedes que nos presenta a dos hombres, ¿no es cierto?, subiendo al templo a orar. ¿Y qué es lo que hace el fariseo? El fariseo le da gracias a Dios. ¿Por qué? Porque él no es como los otros hombres. Y allí menciona cosas que nosotros sabemos que la ley delimita como malas o que marca como no buenas. Ladrones, injustos, adúlteros. Y no solamente eso, sino que también el fariseo le presenta a Dios lo que él hace. Hace ayuno 2 veces a la semana y da diezmos de todo. Sin embargo, noten ustedes cuál es la condición del publicano. El publicano, ¿qué es lo que hace? El publicano es consciente de su condición y le presenta a Dios su condición y le dice, Dios, ten piedad de mí, que soy pecador, sé propicio a mi pecador. ¿Y qué es lo que nos dice Jesús? Jesús nos dice que el que vuelve justificado a su casa es aquel que reconoce su condición. Y así nosotros vamos entendiendo o empezamos a ver en qué consiste la justificación. El ser humano es confrontado con la ley. El ser humano toma conciencia de un aspecto de la ley y tiene dos pasos o dos caminos posibles o alternativos. Uno es buscar justificarse a sí mismo. Es el intentar cumplir la ley por sus propios medios. Él es el intentar excusarse de su conducta. El otro camino es tomar conciencia y reconocer mi conducta, mi forma de ser, no está de acuerdo a la ley de Dios. Reconocer de que el estilo de vida de Dios, así como fue manifestado en Cristo Jesús, es perfecto, es mejor, y que la condición propia es mala. Y allí es cuando Dios puede empezar a justificar al hombre. ¿Cuando qué? Cuando el hombre dice, tu vida, tu estilo de vida, tu ley es perfecta, es mejor. Mi condición no es buena, mi condición es pecadora. El que entra en este camino, el que toma conciencia de su condición, es aquel que comienza a ser justificado. Y nosotros lo vamos a ver a esto un ratito más adelante en la experiencia de Abraham. Ahora, el ser humano cuando toma conciencia de la ley de Dios, cuando la ley de Dios entra en su conciencia, lo primero que busca hacer en forma instintiva y natural es justificarse, es buscar la justificación por medio de las obras de la ley. Noten ustedes que esta es la experiencia del pueblo de Israel. Los invito a que leamos en el libro de Romanos, capítulo 9, a partir del versículo 30. Noten ustedes lo que dice. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Noten ustedes que en este versículo se nos cuenta, se nos narra la experiencia del pueblo de Israel
cuando salió de Egipto. ¿Qué es lo que sucede? El pueblo de Israel recibe la ley de Dios, recibe los 10 mandamientos y van tras esa ley de justicia, van tras esos 10 mandamientos. Ahora lo vamos a leer en un ratito cómo esto se cumple en el establecimiento del primer pacto. Pero ¿qué es lo que nos dice? De que no iban tras esa justicia de la ley por fe, sino que iban tras ella por obras, como cosas que ellos tenían que hacer, como cosas que ellos tenían que obrar para alcanzar, para tener esa justicia. Y cuando hacen eso, ¿qué es lo que hacen? Tropiezan con la piedra de tropiezo, ignoran a Cristo, desconocen la obra que Cristo quiere hacer en sus vidas, rechazan a Cristo. Y vamos a ver en más detalle en temas posteriores en qué consiste precisamente esto. ¿Y qué es lo que nos dice? Ignorando la justicia de Dios. ¿Por qué nos dice ignorando la justicia de Dios? Porque reciben la ley y en la ley está la justicia de Dios. Pero nos dice que ignoran la justicia de Dios, ¿por qué? Porque tropiezan con la piedra de tropiezo, porque Cristo es el cumplimiento completo, perfecto, total y acabado de la ley de Dios. Consecuentemente, la vida de Cristo es toda justicia. Y es allí donde ellos ignoran la justicia de Dios. Y al ignorar la justicia de Dios que se manifiesta en la vida de Cristo, esa justicia de Dios que Dios les quiere dar al darles Cristo, o al darles Cristo, ellos procuran establecer la justicia propia. En vez de recibir la justicia de Cristo, ellos buscan establecer su propia justicia. Y al hacer eso, no se sujetan a la justicia de Dios. Y noten ustedes que nos dice que esta justicia que el pueblo de Israel intentó buscar es una justicia que dice que solo aquel hombre que viva, que cumpla todas las palabras de esa ley, por ellas vivirá. Pero esto le es imposible al ser humano. ¿Por qué? Por la condición propia de su corazón. Así que nosotros vemos que el pueblo de Israel buscó la justicia de la ley, no por la fe, sino ¿por qué? Por las obras de la ley, pensando que ellos mismos podían cumplir las palabras que la ley decía. Pero al hacer esto, ¿qué es lo que ignoran? Ignoran a la roca, ignoran a Cristo, ignoran a la roca de tropiezo y sobre ella tropiezan. ¿Por qué? Porque buscan establecer por sus propios méritos, por sus propios esfuerzos, la justicia que es de Dios en sus vidas, ignorando que qué, que la justicia que es por la ley dice que hay que guardar, hay que cumplir todas las palabras de esta ley. Y aquel que cumple y guarde todas las palabras de esta ley, es esa persona la que vivirá por esa palabra. Sin embargo, nosotros conocemos la condición del ser humano. Al hombre le es imposible por naturaleza amar a Dios y al prójimo como a sí mismo. Y nosotros podemos retroceder en el tiempo y ver cómo esto ocurre en el pueblo de Israel cuando salió de la tierra de Egipto. Para ello los invito a que leamos Éxodo capítulo 19 a partir del versículo 3. Noten ustedes que dice así: Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Noten ustedes que el pueblo de Israel sale de Egipto, es sacado de Egipto y es llevado al pie del monte Sinaí. Y ahí Dios le dice a Moisés lo que quiere hacer con el pueblo. Noten ustedes que dice que Jehová le dice a Moisés, le pide al pueblo de Dios que dieran oído a su voz y de que guarden su pacto. Si ellos oyen la voz de Jehová y guardan su pacto, entonces iban a ser gente santa, iban a ser un reino de sacerdotes. ¿Y cuál es la respuesta del pueblo? ¿Qué es lo que el pueblo de Israel responde? Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y así nosotros vemos cómo este principio
del buscar establecer la justicia por las obras de la ley queda claramente manifestado en esta declaración. Todo lo que Jehová ha dicho, haremos, nosotros lo haremos. Y esto queda aún más claramente manifiesto cuando Moisés, después de haber estado 40 días en el monte, baja con los preceptos, baja con los estatutos de Dios, baja con los mandamientos, y noten ustedes cómo lo describe el siguiente versículo. Éxodo capítulo 23, a partir del versículo 3, dice: Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: Haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Noten ustedes que Moisés vuelve y le cuenta al pueblo respecto de todas las leyes y respecto del pacto de Dios. ¿Y cuál es la respuesta del pueblo? Dice: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y allí mismo ofrecen sacrificios de paz, y tomando la sangre de los holocaustos y de los becerros, sobre esa sangre el pueblo, ¿qué es lo que promete? Dice: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. El pueblo de Israel promete obediencia. Y así es como nosotros vemos en el establecimiento del primer pacto cómo el pueblo de Israel busca la justicia de la ley por medio de las obras de la ley. Son ellos los que se proponen en su corazón cumplir las palabras de la ley, ignorando su propia condición, ignorando de que para el ser humano le es imposible por sí mismo cumplir y guardar la ley de Dios, ignorando las lecciones que Dios recientemente le había dado, lecciones a través del agua que fluía de la roca, lecciones a través del maná, que les enseñaba de que sin el agua de vida, sin el pan que desciende del cielo, a ellos les era imposible vivir, les era imposible tener vida sin el sustento que Dios proveía, ilustrado en esos medios, en el agua ilustrado en el agua que fluía de la roca e ilustrado en el maná que caía del cielo. Y nosotros vemos que esta condición del pueblo de Israel perdura. ¿Por qué? Porque Moisés muere, Josué introduce al pueblo de Israel en la tierra de Canaán, y cuando Josué está a punto de morir, le habla al pueblo de Dios. Y noten ustedes lo que Josué les dice, y noten ustedes cómo el pueblo de Israel responde. Lo leemos en el libro de Josué capítulo 24. A partir del versículo 1 dice: Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem, y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y el 14 sigue diciendo así, ahora con las palabras de Josué: Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y en el versículo 16 nos dice que entonces el pueblo respondió y dijo, continúa en el 18, nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces José dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. El versículo 21 dice: el pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos, de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Noten ustedes que Josué llama al pueblo a que tema a Jehová y de que le sirva en verdad, que le sirva con integridad. Y
el pueblo de Israel responde, nosotros vamos a servir a Jehová, nosotros vamos a obedecerle. Y Josué les advierte y les dice, vosotros no podéis servir a Jehová, ustedes no pueden hacerlo. Y el pueblo le insiste, sí, nosotros podemos, nosotros vamos a servir a Jehová. Y es interesante porque Josué mismo ahí les reclama y les dice, quiten los dioses que tienen entre vosotros. Ellos estaban ya rompiendo el primer mandamiento y Josué les dice, quiten los dioses que tienen entre medio de vosotros. Pero el pueblo de Israel es como que niega, es como que ignora ese punto tan clave y dice, no, nosotros vamos a servir, nosotros vamos a obedecer a Jehová, ignorando que allí mismo ellos eran pecadores al tener dioses ajenos. Y es interesante cómo Josué les dice, los invita, les hace la apelación de que sirvan a Jehová, de que teman a Jehová. El pueblo dice, sí, nosotros lo vamos a hacer, nosotros vamos a cumplir esto, y Josué trata de enseñarles y decirle, vosotros no podéis hacer eso. Vosotros no estáis en condiciones de hacer eso. Sin embargo, el pueblo de Israel insiste en de que ellos sí lo iban a poder hacer. Y así es como nosotros vemos de que el pueblo de Israel, desde su mismo origen, desde su mismo principio, busca obtener la justicia por medio de las obras de la ley. Busca la justificación, busca justificarse, busca ser limpio ante Dios por medio de las obras de la ley. Y Moisés mismo en la ley nos dice lo siguiente respecto de cómo es la justicia que se obtiene por medio de la ley, ¿no? Dice Deuteronomio capítulo 27, versículo 26, dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. Así que aquel que busca la justificación por las obras de la ley es maldito. ¿Por qué es maldito? Porque necesita hacer, cumplir, confirmar todas las palabras de la ley. Y esto, como leímos al principio, le es imposible al ser humano. Noten ustedes lo que nos dice Santiago capítulo 2 versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto se hace culpable de todos. Con que el hombre falle en el más mínimo punto, automáticamente se hace culpable de toda la ley. Así, al hombre le es imposible obtener la justicia que es por medio de la ley, por medio de las obras de la ley. Y Romanos capítulo 3, versículo 20 nos dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así que nosotros vemos que la ley tiene un propósito, tiene una finalidad. ¿Cuál es la finalidad de la ley? Es darnos a conocer el conocimiento del pecado que hay en nosotros. Es para revelarnos nuestra condición. El propósito de la ley es para que nosotros conozcamos que hay pecado en nosotros. Y nos dice que por las obras de la ley ningún ser humano va a ser justificado. ¿Por qué? Porque la ley tiene el propósito de darnos a conocer nuestra condición, no la de justificarnos. El propósito de la ley no es la de justificarnos, sino darnos a conocer de que no estamos justificados, de que nuestra vida no está de acuerdo a la vida de Cristo. Y noten ustedes cómo Gálatas capítulo 3, versículo 10 nos manifiesta esto. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. ¿Qué es lo que notamos? Nos dice que los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Por qué? Porque el ser humano, por su naturaleza, no puede permanecer en las obras de Dios. El hombre por sí mismo no está en condiciones de permanecer en las obras de la ley. Así nosotros vemos que por la ley de Dios no viene la justicia de Dios. Y nos dice que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Nadie puede citar a la ley y luego hacer referencia a su vida para justificarse ante Dios. ¿Por qué? Porque nos dice que el justo, ¿cómo es que vive? Vive por la fe. Ahora, habiendo visto la experiencia del pueblo de Israel, que es
un ejemplo, una muestra de cuál es la condición de todo ser humano, me gustaría que veamos ahora la vida de Abraham para poder entender y ampliar un poquito más en qué consiste esto de ser justificado, de recibir la justificación que viene de Dios. Noten ustedes lo siguiente, en Génesis capítulo 15, versículo 2, nosotros encontramos lo siguiente. Se le aparece Cristo a Abraham y nos dice el versículo 2 que respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: Mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: No te heredará éste, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Aquí nosotros vemos que Abraham tiene un diálogo con Cristo y creyéndole la palabra a Cristo, le es contado por justicia. ¿Y eso específicamente qué consiste? Leamos Gálatas capítulo 3, versículo 6, que nos dice así: Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: En ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Así que nosotros vemos que a Abraham le fue contado por justicia, ¿qué cosa? El hecho de que creyera la palabra de Dios. Abraham recibió la palabra, la creyó y le fue contado por justicia. Así es como la justicia de Dios viene por fe, no viene por las obras de la ley, no viene por hacer algo, sino viene por qué, por creer, por recibir, por aceptar la palabra de Dios. Y noten ustedes que esto es justamente lo que Dios le había instado al pueblo de Israel a hacer tan pronto llegaron al monte Sinaí. Habíamos leído en Éxodo capítulo 19 que había dicho: Si ustedes dieren oído a mi voz y guardaren mi pacto, seréis gente sana. Dios en ese momento les estaba pidiendo fe al pueblo de Israel, les estaba pidiendo un sí y amén. Y de haber ocurrido esto, ellos habrían sido justificados. Así es como la justificación viene por la fe, viene por oír y guardar y atesorar la palabra de Dios. Noten ustedes cómo Romanos capítulo 4 nos amplía aún más esta experiencia de Abraham. Leemos a partir del versículo 1 que dice así: ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonados y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Noten ustedes qué interesante, qué es lo que nos está diciendo aquí, de que Dios atribuye justicia sin obras. ¿Y cómo hace esto? Perdonando los pecados, cuando los pecados son cubiertos, son perdonados, cuando el Señor no inculpa de pecado. Y es justamente en este punto en el cual Abraham también recibió la bendición, recibió la justificación. ¿Por qué? Porque nos viene explicando de cómo fue que Abraham fue justificado. Y nos dice que Abraham fue justificado recibiendo la justicia de Dios sin obras. ¿Y esto cómo ocurre? Dios perdonándole los pecados al hombre. Y aquí nosotros conectamos con la historia del fariseo y del publicano. Cuando Abraham se encontró con Cristo, halló en sí pecado. Cuando Abraham se encontró ante la manifestación de la ley, Cristo, cuando recibió la palabra de Dios, halló en sí pecado. ¿Y qué es lo que hace Abraham? Abraham cree
en esa palabra, la atesora, la guarda, reconoce que la vida de Dios, la vida de Cristo, es mejor que la propia. Y así es como puede ser justificado. Así es como el hombre recibe justificación, cuando reconoce que la vida de Dios, así como es manifestada en Cristo, es mejor que la propia. Es perfecta, mientras que la vida propia está llena de maldad y de pecado. Cuando esto ocurre, el hombre puede ser justificado. Y nosotros lo encontramos esto muy claramente en el caso del ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz en ningún momento tuvo tiempo de manifestar o de dar a conocer las obras de la ley. ¿Por qué? Porque estaba muriendo, estaba allí colgado de la cruz y el ladrón reconoce que su vida no es buena y reconoce que la vida de Cristo es ejemplar, es perfecta. Lo reconoce como el enviado de Dios y lo verbaliza, lo da a conocer, pide perdón, declara con sus palabras de que la vida de Dios es mejor, es perfecta. Y es en este acto cuando el hombre encuentra la justificación. Así es como Dios justifica al hombre. Lo justifica cuando el hombre reconoce que la vida de Cristo, que la vida de Dios, que la forma de ser del gobierno de Dios es perfecta, es mejor que la propia. Entonces comienza la transacción. El hombre le entrega a Dios sus pecados, sus maldades, y Dios le da al hombre su justicia. Dios justifica al hombre. Ahora nosotros vemos que esta transacción puede tan solo ocurrir por fe. Es el hombre creyendo la palabra de Dios, es el hombre recibiendo esa palabra y atesorándola en su corazón. Y nos preguntamos, ¿acaso el hombre puede hacer esto por sí mismo? ¿Es la fe una obra? Y nosotros leemos en Gálatas, capítulo 5, que nos dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Así que el fruto del Espíritu es la fe, la capacidad de creer en la palabra de Dios, la capacidad de recibir la palabra de Dios y atesorarla y guardarla, tampoco es del ser humano, es un don que Dios nos quiere dar. Es una obra de Dios. La fe es una obra de Dios en el ser humano. En ese sentido, el proceso de justificación o el acto de la justificación del hombre es un acto que es completamente y enteramente de Dios. Es un acto totalmente de Dios. Lo único que el hombre puede hacer es tomar conciencia de su condición y reconocer la condición de Dios. Lo único que el ser humano puede hacer es reconocer lo que hay en él y pedir, clamar por esa vida que no tiene, que es la vida de Dios, una vida perfecta, una vida sin pecado. Y noten ustedes cómo nos dice Éxodo capítulo 23, versículo 7, dice, de palabras de mentiras te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Dios no puede justificar a aquel que mata al inocente, al justo. Así nosotros vemos que el impío es aquel que no puede recibir la palabra de Dios, y al no poder recibir la palabra de verdad que revela su condición, permanece impío y no puede recibir la justificación de Dios. Dios no lo puede justificar. Dios no va a justificar a aquel que rechaza la palabra de verdad. Y que la justicia y la justificación provienen exclusiva y totalmente de Dios, nosotros lo encontramos en el libro de Salmos capítulo 24 versículo 3 que dice, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que te buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Y así nosotros vemos que aquellos que vivirán, aquellos que subirán al monte de Jehová, aquellos que estarán en el lugar santo, son tan solo aquellos que hayan recibido la justicia de parte de Dios, aquellos que hayan sido justificados por Dios. En Salmos capítulo 31, versículo 1 leemos que dice, en ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás, líbrame en tu justicia, inclina a mí tu oído, líbrame pronto.
Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Así nosotros vemos que Dios nos libra en su justicia. Es en su justicia como Él nos libra. Y nos libra dándonos su justicia. En Isaías capítulo 33, versículo 5 leemos que dice así: Será exaltado Jehová, el cual mora en las alturas, llenó a Sión de juicio y de justicia, y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia, y abundancia de salvación, el temor de Jehová será su tesoro. Así nosotros vemos que la obra de Jehová, la obra de Dios consiste en qué? En llenar a Sión de juicio y de justicia. Y cuando Sión, cuando el pueblo de Dios, cuando los 144.000 sean llenos de justicia, cuando hayan sido justificados, en Sión reinarán ¿qué? La sabiduría, la ciencia y la abundancia de salvación. Noten ustedes lo que dice Isaías capítulo 54, versículo 17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Noten ustedes aquí que la palabra salvación en el original en hebreo es la palabra justicia. Es de Dios de quien proviene la justicia. Es Dios el que justifica. Y nosotros lo encontramos a esto claramente manifestado en Romanos capítulo 8 a partir del versículo 30. Noten ustedes lo que dice allí. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Así nosotros vemos que es Dios el que nos puede justificar. Y me gustaría concluir este tema resumiendo básicamente lo que hemos visto hasta aquí. La ley de Dios es justicia. En los mandamientos están la justicia de Dios. Pero la ley es espiritual y nosotros podemos ver el cumplimiento completo, perfecto y acabado de la ley de Dios en la vida de Cristo. En Cristo se manifestó consecuentemente toda la justicia de Dios. Y es cuando el hombre entra en contacto con la ley de Dios, es cuando el hombre, entrando en presencia de Cristo, que toma conciencia del pecado que hay en él. Sin embargo, Cristo fue enviado ¿para qué? Para salvarnos de ese pecado. Sin embargo, la reacción natural propia del ser humano, la reacción natural de todo ser humano es el buscar justificarse, ya sea explicando por qué su vida está desalineada con la ley de Dios, o ya sea buscando establecer su justicia por medio de las obras de la ley. Y nosotros tenemos en la historia del pueblo de Israel cómo este intento llevó a un fracaso absoluto. Le es imposible al ser humano vivir y cumplir por sí mismo las obras de la ley. ¿Por qué? Porque ignoraron a la roca de tropiezo. ¿Por qué? Porque ignoraron a la justicia de Dios. Sin embargo, nosotros vemos en la parábola del fariseo y del publicano, nosotros lo vemos en la historia de Abraham, que cuando el ser humano entra en contacto, toma conciencia de la ley de Dios, toma conocimiento de la vida de Cristo aquí en la tierra, toma conciencia de su propia condición. Esto se produce en forma automática y natural. Conocer la ley de Dios, tomar conciencia de la ley de Dios, tomar conciencia de la vida de Cristo, es una revelación de nuestra condición. Y si el hombre no rechaza esa palabra de verdad y reconoce de que la vida de Dios es perfecta, de que la ley de Dios es perfecta, entonces Dios está en condición de ¿qué? De justificar al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre lo está reconociendo, está manifestando que la justicia de Dios es perfecta, que la vida de Cristo es perfecta, que la ley de Dios es perfecta y de que su propia condición no es buena. Así es como Dios puede justificar al hombre. Así es como Dios justifica al hombre de principio a fin, en
toda su obra, dándole que, en primer lugar, dándole su palabra y con ella el poder para creer esa palabra, el poder, la fe para creer que puede ser perdonado y ser así justificado. Que Dios nos ayude a recibir la justicia que es de Dios. Que Dios nos ayude a ser justificados en su presencia. Gracias por habernos acompañado y nos vemos en la próxima presentación. Hasta luego.